Cuando en 1952 se inaugura la ciudad universitaria al sur del Distrito Federal, el gusto por el balompié está plenamente arraigado en el ambiente estudiantil. A pesar de tener logros importantes en torneos de carácter amateur y de contar con el mejor estadio del país, el fútbol universitario debe esperar hasta 1954 para ser aceptado en las filas del profesionalismo. Ese año, la escuadra estudiantil se presenta en el torneo de la segunda división, aunque sus resultados son poco alentadores. Por otra parte, el equipo debe resignarse a la indiferencia de un público que, por aquellos años, encuentra mayores emociones que en los juegos de fútbol americano. No, venía muy poca gente a vernos, muy poca gente. Realmente aquí se llenaba de familiares, los palcos nada más. Unos 2.000, 3.000 personas exagerándole ya. Las cosas comienzan a cambiar en 1960, con la llegada a la dirección técnica de Octavio La Pulga Vial, quien había dirigido a la selección nacional en el Mundial de 1950. Vial plantea a la directiva que si el objetivo es ascender a Primera División, es indispensable darle un trato verdaderamente profesional a sus jugadores. Y sí, ya empezaron a pagar a mí. Cuando me dijeron, oye, te vamos a pagar 800 pesos por jugar nombre pegado de brincos. Yo nunca pensé que por algo que me gustaba tanto me pagaran, ¿no? Al mismo tiempo, Vial consigue que la directiva refuerce al equipo. Llegan entonces jugadores experimentados como Carlos Calderón de la Barca y Lorenzo García. Muy pronto, las medidas tomadas por Vial comienzan a surtir efecto y la oportunidad de ascender a la división de honor del balompié mexicano se presenta el 9 de enero de 1962. Esa noche, los jóvenes universitarios no desaprovechan la oportunidad y golean 5-1 al Cataluña de Torreón, provocando el delirio de miles de aficionados que por primera vez llenan las tribunas del Estadio Olímpico para presenciar un encuentro de balompié. Pues bueno, la gente se metió a la cancha, toda la gente. No había policía, no había nada. Se metieron en la cancha, comenzaron a subirnos en hombros, nos quitaron las camisetas, los zapatos, las medias, casi nos encueraron. Pero fue muy agradable. Para mí fue una de las fechas inolvidables que han pasado, ¿no? La presentación del equipo universitario en Primera División no fue fácil y estuvieron a punto de descender. Octavio Vial fue relevado por Renato Cesarini, técnico de larga trayectoria en el fútbol italiano y argentino. Y estábamos pues muy cerca del último lugar y el señor, pues sí, digo, vino sorprendido porque no sabía ni con qué equipo se presentaba, pero pues como buen observador que era, fue lo que dijo: aquí no tenemos más que juventud y ahí está, vamos a explotarla. Renato Cesarini implantó un sistema de trabajo que resulta innovador para el fútbol mexicano. Sus jugadores son sometidos diariamente a largas y agotadoras sesiones de trabajo. Luego de que la plantilla estudiantil alcanzara la condición física esperada, Cesarini la somete a un detallado programa de perfeccionamiento técnico. Para ello, hace construir un frontón cerrado que funcionaría como un sofisticado taller futbolístico del que saldrían jugadores de primer nivel. Y ese frontón, que tenía una cancha de tierra y tenía marcadas portería, tenía marcadas muchas cosas, te hacía que los jugadores, a base de una serie de rutinas, aprendieras muchísimo lo que era el control de la pelota. Era muy simple. Agarra uno contra la pared, se ponían todos los jugadores contra la pared, la botaba uno contra la pared, iba, párala con el pecho, ahora párala con el muslo, pégale contra el muro, que te regrese, perfílate, que la vuelves a botar contra la pared, te vuelves a perfilar, le vuelves a pegar, y lo hacía uno 1000 veces eso, y a las 1000 veces aprende uno a jugar fútbol. Sepúlveda y Sevilla. Mira nada más, aquí viene otro avance, este es Borja. Borja al centro. Qué bonito, qué bonito, qué bonito este Sarón Padilla. ¡Y gol! ¡Gol de la Universidad! Al finalizar la temporada 1964-65, Cesarini cede las riendas del equipo a Ángel Papadopoulos, quien había sido su auxiliar técnico.
Papadopoulos da continuidad al sistema implantado por Cesarini y logra consolidar al Club Universidad como real protagonista del campeonato. Porque están diciendo que aquí en Universidad se están gestando futbolistas que en un futuro no lejano van a ser integrantes de una selección nacional y van a representar a nuestro país dignamente. El vaticinio de Papadopoulos se cumple un año más tarde, cuando 5 jugadores del Club Universidad, entre los que destacan Aarón Padilla y Enrique Borja, son convocados para participar en la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966. Tratando de colarse, jugar, Borja, no falles, gol de México, gol de México, y miren ustedes. Cursos que le asignaba el patronato de la Universidad Nacional. Luego del conflicto estudiantil de 1968, el presupuesto que el gobierno federal destina a la UNAM se reduce drásticamente y en 1969 las autoridades universitarias se ven obligadas a vender a su gran ídolo y goleador, Enrique Borja. Su traspaso al Club América molesta profundamente a la afición y al propio jugador. Fue horrible, tan horrible que yo dije, voy a ver qué hago, yo no me voy. Me habían comprado de una manera que no me podían regresar. Voy y me habla el rector, Nino Barrosier, me dice, Enrique, no te puedes, ya no te podemos regresar. Ya dieron un mundo nativo y eso no se puede regresar. Todas cosas que yo ni entendía ni me importaban, yo no me voy. Y yo la verdad quería que siguiera con nosotros porque era el que capitalizaba mis centros, mis jugadas, que ya nos entendíamos bastante bien, y que pues también vino un bajón muy fuerte en esos años en el equipo Universidad, porque pues se desajustó el equipo con la salida de Enrique. Para 1974, era claro que si la universidad pretendía retornar a los primeros planos, debía reforzarse. En ese momento ocupa la rectoría de la UNAM el doctor Guillermo Soberón, un verdadero aficionado al fútbol, que da su respaldo al club y autoriza nuevas contrataciones. Al poco tiempo arriba a la cancha de Ciudad Universitaria Evanibaldo Castro Caviño, un jugador brasileño de cualidades excepcionales. Porque yo vengo jugando en playa toda mi vida, jugaba a la mañana, a la tarde, a la noche, en las playas, en la tierra floja. Entonces, quer dizer, eso me dio una estructura, me dio una fuerza y además me supe alimentaba, ¿verdad? Tiene que estar parado ahí en esa barrera y gol, gol de Caviño. Eu me cuidava muitíssimo, eu comia muito bem. É o que eu digo aos muchachos, se eu como bem, se eu entreno bem, como bem, durmo bem e hago el amor bem, eu tenho que jogar bem. Esperando Caviño, esperando Sobuca, va dirigida Caviño, gol de Caviño. Caviño para nosotros fue un acontecimiento, fue alguien que nos fortaleció muchísimo. Cuando tú tienes un jugador que es tan certero como Caviño, bueno, hay que ponérselas nada más. ¡Del Universidad! ¡Gol de Bonibaldo Castro Caviño! La fiesta de goles de Caviño es posible gracias al buen juego de conjunto de un equipo donde alternan jóvenes como Leonardo Cuellar y veteranos de la era de Cesarini como Miguel Mejía Barón. A pesar de la mejoría del club, existen voces dentro de la comunidad universitaria opuestas a que se siguiera gastando en mantener un equipo profesional de fútbol. En alguna de las sesiones del consejo donde discutimos el presupuesto universitario, y me dice uno de ellos, quiero saber por qué a Caviño le pagan más que a Moshinsky. Entonces cuando yo le iba a explicar, otro de los consejeros comentó, el día que Moshinsky, que es uno de nuestros investigadores muy importantes en el área de la física y figura internacional y muy destacada, miembro del Colegio Nacional, en fin, el día que Moshinsky meta los goles que mete Caviño, que le paguen igual que a Caviño. A fin de darle autonomía financiera y administrativa al club, el rector Soberón lo pone en manos de un grupo de exalumnos universitarios. Desde ese momento, el ingeniero Bernardo Quintana se encarga de garantizar la solvencia económica del equipo y otro ingeniero, Guillermo Aguilar Álvarez Jr., se convierte en el orquestador deportivo de la institución. El comienzo de la nueva era del Club Universidad no puede ser más afortunado. El
19 de julio de 1975, gana el campeonato de Copa y una semana más tarde en el Estadio Olímpico consigue el título de campeón de campeones al vencer a los Choriceros de Toluca por 1-0. Para la temporada 1975-1976 se esperan grandes resultados. Sin embargo, después de realizar un buen torneo, el equipo es eliminado en cuartos de final por una escuadra de menor jerarquía como era el Unión de Curtidores. La eliminación es tomada como un fracaso y la culpa se atribuye al sistema especulativo aplicado por el técnico húngaro Árpád Fekete. Con esa delantera que tenemos, Cabinho, Munhante y Cândido, oye, isso é um trabuco. ¿Por qué jugar defensivo? ¿Por qué especular? No hay que especular, hay que aplastar, ¿no? El puesto de Fekete lo toma su paisano Jorge Maric, quien en la campaña 1976-1977 vuelve a colocar al equipo en la ruta del gol. Cabinho obtiene su segundo título de goleo con 34 anotaciones, que representan la mitad del total alcanzado por el equipo esa temporada. Cabinho, gol de Cabinho. El gol para mí es lo máximo, ¿verdad? Yo podría contar de mi vida aquí una semana platicando contigo, pero el gol es lo máximo. El juego puede ser bonito como sea, que el balón agarra en la travesana, en el portero, que va para un lado, para otro, si no mete el otro, quer dizer, no lo goza, ¿no? Y el gol sí es el orgasmo. Así, a punta de goles y después de 15 años de militar en Primera División, los Pumas llegan a una final de liga. Luego de un empate a 0 en la cancha de la Universidad de Guadalajara, los Pumas salen al Estadio Azteca con una confianza absoluta. Desde los primeros minutos, los Leones Negros son acorralados en su propio campo y al minuto 76, Cabinho los liquida con un certero cañonazo. Ese primer título fue fundamental en la historia del club, porque su fútbol ofensivo comenzó a conquistar adeptos más allá del campus universitario. Prende la renovación del plantel. El presidente Guillermo Aguilar y el gerente Arnoldo Levinson anuncian que su objetivo es darle mayor oportunidad a los jóvenes formados en su propia cantera a fin de reducir la nómina y reforzar la identidad del equipo. Por esos días, Jorge Maric anuncia su decisión de irse a dirigir al Club Toluca y pone en aprietos a la directiva que, ante la falta de prospectos, decide colocar de manera interina al que había sido auxiliar de Maric, el yugoslavo Bora Milutinovic. La decisión más importante que toma Milutinovic al hacerse cargo del equipo es dar la titularidad a dos jóvenes promesas, Enrique López Arza y Hugo Sánchez Márquez. De la red, Hugo Sánchez. Una gran jugada de López Arza. Contra todos los pronósticos, el equipo arranca el torneo hilvanando victorias. Aún así, los directivos se rehusaban a cederle el timón definitivamente a Bora. Señalan su inexperiencia y temen que la camaradería que había entre el joven técnico y los jugadores relajara la disciplina. Finalmente, lo ratifican cuando el equipo liga su cuarta victoria consecutiva. El gran nivel alcanzado por los universitarios esa temporada les permite llegar a la final, a pesar de que 5 de sus titulares, 4 mexicanos y un peruano, habían sido convocados para participar en el Mundial de Argentina 1978. Dichas ausencias fueron un factor determinante para que los Pumas perdieran la corona ante los Tigres de la Universidad de Nuevo León. En el siguiente torneo, los universitarios meten 77 goles y sus dos artilleros, Cabinho y Hugo Sánchez, disputan el título de goleo hasta la última jornada. Hugo Sánchez, cuando estamos en el minuto 15, puede empatar aquí el liderato de goleo individual. El árbitro indica Hugo. ¡Gol! Y Cabinho llega a felicitar ahí a Hugo Sánchez. Estoy muy satisfecho.
porque siento que en esta temporada lo más justo era de que Cabo y yo llegáramos en primer lugar. Para o futebol mexicano, para a juventude mexicana, que lo vea Hugo, que a superação que Hugo ha hecho, eu creo que é muito buena, muito justa. Nuevamente los Pumas vuelven a colarse a una final de la mano de Bora Milutinovic, quien demostraba que en verdad tenía talento de estratega. Esta vez tenían que enfrentar a la poderosa escuadra de la Cruz Azul, que había terminado como superlíder del torneo, conducida por el experimentado Nacho Treyes. Una lucha cerrada y áspera fue la tónica del encuentro definitivo. La recia línea defensiva de Cruz Azul logra someter a los habilidosos atacantes universitarios. Para la segunda parte, los delanteros celestes se lanzan sobre la meta de los Pumas y aprovechan las oportunidades que se les presentan en los últimos 20 minutos para quedarse con el campeonato. Contra lo acostumbrado en el fútbol mexicano, la directiva universitaria encabezada por Aguilar Álvarez refrenda la confianza en Bora a pesar de las 2 derrotas en finales. La razón de esa medida tenía que ver en parte con el excelente trabajo que se venía desarrollando en las fuerzas básicas del club, coordinadas por el exjugador de los Pumas, Mario Velarde. Al arrancar la década de los 80, el equipo dependía mucho menos de los extranjeros, y la mayoría del plantel estaba conformada por jugadores mexicanos que habían debutado profesionalmente con el Club Universidad. Espinosa, portero. Pablo Luna, lateral izquierdo. Fernando Lara, centro delantero. Tuca, extremo. Jorge Paulino, defensa central. Gustavo Vargas, defensa central. Con ese equipo, Bora conquista en mayo de 1981 la Copa Interamericana de Fútbol al vencer en un tercer partido celebrado en Los Ángeles al Nacional de Montevideo. Gustavo Vargas hace el gol del Puma. Gustavo Vargas, y esta es la emoción que se funde de Universidad. Bora Milutinovic vive el momento culminante de su etapa al frente de los Pumas en la temporada 1980-1981. El equipo mantiene su vocación ofensiva, perforando la meta enemiga en 79 ocasiones. Terminan el torneo en el subliderato y ya en la liguilla, Bora los lleva por tercera ocasión a una final. Su rival era nuevamente el experimentado y duro Cuadro Cementero. Consigue la victoria mediante un certero cabezazo. Con la obligación de remontar el marcador, los Pumas llegaron a su estadio el domingo 9 de agosto. Queríamos que empezara el juego porque queríamos demostrar que éramos capaces para empezar. Segundo, que teníamos gran calidad. Y tercero, el demostrar por qué habíamos sido el equipo más goleador. Los jugadores auriazules salen al frente desde el silbatazo inicial y al minuto 10, Hugo Sánchez abre el marcador. En los siguientes 20 minutos entraron 2 goles más en la portería de Cruz Azul y parecía que el duelo estaba decidido. Sin embargo, antes de terminar el primer tiempo, la máquina celeste logra acortar distancias y vuelve a poner en entredicho el resultado final. Para el segundo tiempo, los Pumas controlaron más el balón y al minuto 75, Enrique López Arza anota el cuarto gol que desata el festejo antes de concluir el encuentro. Ese título de liga fue la culminación de una gran campaña que incluía la Copa de CONCACAF, la Copa Interamericana y el orgullo de ver salir hacia Europa a su capitán y goleador, Hugo Sánchez. Fue como si se hubiese escrito una película previa al partido, ese script, y hubiese quedado exactamente como un director de cine hubiese querido que fuese mi último partido en México, ¿no? Como despedida. Y fue maravilloso. Era claro que los Pumas estaban haciendo muy bien las cosas
y el propio presidente del Cruz Azul se animó a declarar que por su fútbol el equipo Universidad debía ser la base de la selección nacional. En 1983, México es designado por segunda vez sede de la Copa del Mundo. A fin de presentar una selección nacional competitiva, la Federación Mexicana decide tomar como base el estilo dinámico y ofensivo de los Pumas. Como primer paso, se contrata a Bora Milutinovic, quien lleva al Mundial a muchos jugadores que habían portado la camiseta universitaria. Varios de ellos llegarían a ser titulares y tendrían una actuación destacada. Mientras tanto, la dirección técnica de los Pumas recae en Mario Velarde, quien había sido auxiliar de Bora y organizado las fuerzas básicas del club. Velarde procedió de inmediato a darle la oportunidad a muchos jóvenes que él mismo había venido preparando. Con él debutarían jugadores que llegarían a ser símbolos del equipo, como Miguel España y Alberto García Aspe. Durante su segunda temporada al frente del equipo, los Pumas muestran una regularidad impresionante. La prensa deportiva no se cansa de elogiar el equilibrio y la vistosidad de su juego. Así llegan a disputar su primera final contra el que llegaría a ser su más acérrimo rival durante la década de los 80, las Águilas del América. My dad had a brainstorm, had brought in a big, what do you call it, a wooden keg, you know, and they put coconut leaves in there, and they boiled the leaves in there, and by golly, they put me in that darn thing, and my mother, I thought she was going to have a heart attack. She says, you better take him out of there before you kill him in there. And when they took me out, I looked red like a crab, you know. She had to put all kind of salve on me so I wouldn't blister. Por fortuna para Carl, fue invitado a unirse a una compañía de enanos y viajó con ellos a los Estados Unidos, donde desarrolló una carrera cinematográfica. Las Águilas del América. Para muchos jóvenes universitarios era su primera final, pero aún así se mostraban confiados. El primer juego celebrado en el Estadio Azteca fue ríspido, con muchos roces y salpicado de algunas pinceladas de buen fútbol. Aquí está el toque con Rafael Amador, que llega bien proyectado. Amador por el centro a Tuca. Atrás Memo Vázquez, combinación a Servín. Alarga la pelota, Servín quiere engañar a Tena, cambia de perfil, mete servicio. Busca Negrete. En el segundo tiempo, los Pumas se fueron arriba con un golazo del juvenil Alberto García Aspe. Casi al finalizar el tiempo reglamentario, las Águilas anotan un gol que mantiene vivas sus esperanzas de conseguir el bicampeonato. El domingo 26 de mayo, las tribunas del Estadio Olímpico se visten de azul y oro. Hay en la atmósfera un optimismo desbordado. Nadie duda que esa mañana los Pumas liquidarán a las Águilas. Y va a ser un espectáculo muy bonito y vamos a ganar. Creo que estoy seguro que la Universidad va a sacar el triunfo, nos vamos a coronar. Hay mucho optimismo y un gran apoyo del público. La gente se va a divertir, va a haber un fútbol muy espectacular y va a ser la culminación de una gran campaña de Universidad. Desde el primer minuto el dominio de los Pumas es arrollador, pero sus embates son contenidos una y otra vez por el arquero argentino Héctor Miguel Celada. Finalmente, el partido concluye con un empate a 0 goles y todo debe definirse en un tercer partido en la ciudad de Querétaro. En el estadio La Corregidora los equipos se enfrascan en un duelo muy cerrado hasta que en el minuto 10 una decisión del árbitro Joaquín Urrea cambia el rumbo del partido. Y el árbitro está señalando penalti. El árbitro señala penalti.
yo no te puedo asegurar que de veras haya estado comprado o no, pero de que nos perjudicó dentro de la cancha fue clarísimo, porque una mano que le cobra a Félix Cruz un penal empezando, pues una igualita pero idéntica a Tena no se la cobra. Presionados al verse abajo en el marcador, los universitarios se lanzan de manera desbocada sobre el marco americanista y quedan expuestos a sus certeros contragolpes. Sale el portero Espinosa, Brailovsky cachetea la pelota y anota. Se destapa Carlos Hermosillo, taladra por el centro y anota. A pesar de haber perdido aquella final, el buen trabajo de Mario Velarde al frente de los Pumas fue reconocido y en 1987 se hace cargo de la selección nacional. Su lugar en el Club Universidad lo cubre su auxiliar técnico Héctor Sanabria. En su primer temporada, la 1987-88, Sanabria conduce al equipo hasta la final. Su rival era nuevamente el Club América y, como en la ocasión anterior, los pronósticos favorecían a los Pumas. Esta vez los universitarios no desaprovechan su condición de local y vencen a las Águilas por la mínima diferencia, lo que les da mayor tranquilidad para ir al Estadio Azteca a jugar los últimos 90 minutos. El domingo los americanistas se muestran más ambiciosos y sorprenden a los Pumas en los primeros minutos. El rebote que tiene Camacho, se mueve despacio Farfán, oportunidad de Farfán, tiene Robinson, tiro. Los visitantes reaccionan antes de finalizar el primer tiempo y se van a los vestidores con una ventaja en el marcador global que los ponía a 45 minutos del título. Para que el América pudiera robarles la corona, debía anotarles 2 goles más, algo que parecía imposible. Lo hace, busca Huerta la pelota ahí para Farfán, cabecea. Por ejemplo, me acuerdo bien de Adolfo Ríos, un gran portero con una gran calidad, que en ese momento empezaba también, ¿no? Se entiende, y volvemos a hablar de Adrián Camacho ya con América, donde nos hace un gol de fuera del área, como unos 15 metros fuera del área, donde no te explicas el por qué Adolfo no la mantuvo, por qué no la retuvo. A partir de ese momento, el equipo cae presa de la desesperación y el América aprovecha para darles la puntilla. Para mí esa fue más dolorosa que la primera, porque la primera fue muy pareja y por diversas circunstancias esta creo que nosotros ya la teníamos en las manos y la dejamos ir. Para la temporada 1990-1991 había transcurrido una década sin que el Club Universidad conquistara el campeonato de Liga del fútbol mexicano. Ese año se encontraba al frente del equipo el doctor Miguel Mejía Barón, quien luego de 2 temporadas como timonel había renovado casi en su totalidad al plantel. En esa campaña, Mejía Barón decide mover a Jorge Campos de la delantera a la portería, a pesar de que en la temporada anterior había anotado 18 goles. Y fue una decisión importante que fue en contra de la directiva, pero como te digo, el apoyo bárbaro de un directivo que sabe respetar a su técnico. Otro me corre por desobedecerlo. Por otro lado, Mejía Barón le da mayor libertad para ir al frente al fino mediocampista chileno Juan Carlos Vera, quien se convierte en el director del ataque universitario. Asimismo, durante una gira a Europa, previa al arranque de la campaña, Mejía Barón desobedece una vez más a la directiva y apoya el regreso del veterano Tuca Ferretti, quien llega a darle mayor ritmo y profundidad al equipo. Ese cuadro realiza una temporada casi perfecta. Termina el torneo como superlíder. Es el equipo menos goleado y el que más anotaciones consigue. Además, tiene en sus filas al líder de goleo individual, Luis García. Nadie podía negar que una campaña tan inspirada como esa merecía culminar con la obtención del título. Sin embargo,
El rival al que tienen que doblegar en la final son las Águilas del América, equipo que ya en 2 ocasiones les había arrebatado la corona. En el primer encuentro, los Pumas se lanzan desde los primeros minutos sobre la portería americanista, buscando cobrar las viejas afrentas. Puma recoge la pelota el zurdo García Aspe, buen goleador, filtra bien el pase sobre Suárez, retrasa, tiro, gol de García, el minuto con 10. García está haciendo... Al verse abajo en el marcador, el cuadro de Coapa se lanza al ataque y luce imparable. Mandar el balón al área, el movimiento que está haciendo Sague. Llega casi hasta la portería, tiro, ya la orden de Bonifacio, viene Santos, gol. De pronto se nos empieza a venir la noche, ¿no? Y bueno, de estar 1-0 en el minuto 7, estábamos 3-1 perdiendo en el minuto 15, ¿no? Y ahí es cuando te llega el fantasma y decir, chino, otra vez no puede ser posible. Y al medio tiempo llegamos y Miguel dijo, o sea, aquí metemos un gol, estamos adentro, nos meten un gol y estamos casi eliminados, ¿no? En el segundo tiempo, los Pumas demuestran un gran carácter y con un soberbio gol de David Patiño se vuelven a meter en la pelea. Nos decía, platicando con Enrique Rodón, he marcado muchas veces a Luis García y no me ha anotado, ahora resbaló y vino el gol de Luis. Y la oportunidad, la fabrica Patiño, tiro, ¡gol! Termina el partido con un 3-2 desfavorable para los universitarios, que esperan ansiosos el partido de vuelta en su cancha. Solo un gol los separa del título y de ver cumplida su venganza. Me acuerdo perfectamente que el día que jugamos en CU, la noche anterior no dormí nada, o sea, nada, porque era una tensión, una presión, te lo juro que decía, o les gano, o sea, no puede ser posible que la tercera me vayan a volver a ganar. Yo me acuerdo que con un mes de anticipación yo había mandado a hacer unas medallas donde les daba las gracias a los muchachos por cómo se habían comportado, porque fueron, no sabes, un equipo solidario, brindado, respetuoso con el técnico y con toda gente. Ejemplar fue un equipo. Entonces yo estaba muy agradecido, yo les di y se las di antes, dije, para los campeones. Fue un momento muy, muy emotivo, digo, varios lloramos y bueno, pues, y salimos con una gran determinación, ¿no? Ya en la cancha del Estadio Olímpico, los Pumas se van al frente desde el arranque del partido y al minuto 6, el veterano Ricardo Tuca Ferretti cobra magistralmente una falta en las afueras del área. Con ese gol, los universitarios tenían nuevamente el título casi en sus manos. Lejos de encerrarse para cuidar su ventaja, el doctor Mejía Barón ordena a sus pupilos rematar a los americanistas. Los atacantes universitarios penetran una y otra vez al área rival, pero no logran concretar y dejan abierta la posibilidad de que con un gol el América volviera a sacarles el título de la bolsa. El Tuca le está gritando a Bricio que lo acabe, se acaba el partido, es más, le dice, por bien del fútbol mexicano, acaba el partido, ¿no? En los últimos segundos, el América se encuentra con la oportunidad de hundir nuevamente a los universitarios. Con esa dramática atajada, los Pumas saldaron cuentas con el pasado y aseguraron su tercer título de liga. Esa tarde nadie dudaba en mirar con optimismo los años por venir. En 1991, con Ricardo Ferretti como técnico, el plantel universitario vuelve a reestructurarse. Durante las siguientes temporadas, aparece una nueva camada de jugadores que permitía suponer un futuro exitoso para el equipo. Teniendo como puntales a los experimentados Claudio Suárez y Jorge Campos, el cuadro dirigido por Ferretti alcanza su mejor nivel en 1995. En cuartos de final, enfrentan al Cruz Azul y se enfrascan en un duelo que se decide en el último minuto. Al año siguiente, los Pumas vuelven a quedarse en la orilla y Ferretti decide marcharse. Desde la salida del timonel brasileño y hasta
mediados del torneo de verano 2000, no hubo continuidad en la dirección técnica y en apenas 7 torneos cortos desfilaron 5 directores y se llegó incluso a traer a un entrenador ajeno a la institución como el argentino Roberto Saporiti. A la mala racha del club se debe sumar la muerte en 1997 de su guía y presidente, el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez. Que bueno, fue artífice de todo lo que fue Universidad Nacional, ¿no? Eso es una verdad. Y bueno, gente con ese talento, con esa capacidad, con esa jerarquía, con ese liderazgo, con todo ese tipo de situaciones, pues no se encuentran todos los días, ¿no? Buscando romper la mala racha del equipo, que incluso había estado a punto de verse envuelto en los problemas del descenso, la nueva directiva, encabezada por el exrector Guillermo Soberón y el ingeniero Javier Jiménez Espriu, contrató como entrenador al más grande jugador mexicano en la historia, el expuma Hugo Sánchez, quien regresó a la cancha de CU para levantar al equipo en el torneo de verano del año 2000. La contratación dio resultados casi inmediatos. Hugo inyectó bríos a sus jugadores y se encargó de realzar la llamada mística universitaria. Bueno, sí, cuando llegó Hugo fue una transformación, un giro de 360 grados. Con Hugo Sánchez, los aficionados colmaron nuevamente las gradas de CU para aplaudir a un equipo que empezó a recordar su pasado goleador y espectacular. Contra todos los pronósticos, Hugo logró en su temporada de debut como técnico llevar a los Pumas hasta la semifinal que perdieron dramáticamente frente al Santos de Torreón. A pesar de la derrota, el optimismo se mantuvo en el campamento felino y se esperaban grandes cosas para el torneo de invierno 2000. No obstante, apenas iniciada la competencia, la directiva universitaria anunció la salida de Hugo Sánchez, argumentando diferencias irreconciliables en lo referente al manejo deportivo de la institución. Para Hugo Sánchez no fue fácil aceptar que su despido era ya un hecho consumado y le prometió a la afición que tarde o temprano volvería a dirigir a los Pumas. Ante tantos problemas internos, el equipo se apagó y nuevamente fue presa de la irregularidad. Para el campeonato de verano 2001, la directiva cambió por enésima vez de entrenador. El doctor Miguel Mejía Barón fue recibido inicialmente con optimismo, pues se trataba de un técnico de jerarquía plenamente identificado con la historia y las políticas del club. A pesar de la llegada del nuevo técnico y la contratación de veteranos de la talla de Miguel España y Jorge Campos, los altibajos continuaron. La presión sobre el técnico y sobre la directiva fue en aumento. A cada tropiezo del equipo, la dura e incisiva porra coreaba el nombre de Hugo Sánchez exigiendo su regreso. La gravedad de la crisis interna que vivía el club se hizo pública cuando Mejía Barón presentó intempestivamente su renuncia. Fue entonces cuando el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, decidió intervenir directamente. En una reunión del Consejo Directivo del Club Universidad, se decidió la salida del ingeniero Jiménez Espriu, a quien buena parte de la opinión pública señalaba como principal responsable de la crisis. Tomó las riendas de la institución el arquitecto Luis Regueiro, un hombre de fútbol que tenía la encomienda de hacer resurgir al equipo. Uno de los asuntos más candentes que debía resolver tras su llegada era el del posible retorno de Hugo Sánchez. Para los seguidores Pumas, era casi obligado el regreso de Hugo al timón auriazul. Sin embargo, la nueva directiva analizó varias opciones antes de decidirse a dar una nueva oportunidad al Niño de Oro. Yo sabía que mi misión en Pumas no la había concluido. Y yo soy muy cabezota, soy muy terco. Y hasta que no concluya la misión en la que me encomendaron, pues no iba a parar. No iba a parar hasta conseguirla. Y afortunadamente estoy en ello. Aunque encontró un plantel muy distinto al de su primera etapa y de que no se produjeron grandes contrataciones, ya que el club se encontraba prácticamente en bancarrota, Hugo Sánchez supo imprimir a sus pupilos orden y personalidad. Acallando las voces que lo señalaban como un técnico limitado, Hugo llevó a los Pumas a ocupar el tercer lugar de la competencia. Cuando se hallaban a un paso de disputar la final de liga del torneo de verano 2002, los universitarios,
fueron eliminados en la semifinal por las Águilas del América, cuadro que a la postre se convertiría en el campeón del torneo. Los resultados conseguidos permiten, más que nunca, imaginar un promisorio futuro. Por su aguerrida afición, por su historia ejemplar como formadores de futbolistas y sobre todo por la espectacularidad que su estilo de juego puede alcanzar, los Pumas de la universidad están obligados a recuperar el liderazgo que una vez tuvieron. Somos universitarios y queremos nuestro equipo campeona, queremos nuestro equipo que esté en las finales, queremos ver grandes partidos como antiguamente, grandes goles. Chucho Ramírez viniendo desde atrás. Mejía para marcar a Chucho, Chucho cambia y ¡Hugo! ¡De bandera! ¡Gol!